con estos apoyos y con estos cambios que se han presentado para enfrentar la segunda vuelta de la campaña a la presidencia, vamos a conversar ahora con Miguel Jaramillo Luján. Es magíster en gobierno y estratega político y lo hemos invitado al primer café para analizar estos movimientos. Bienvenido, Miguel. Feliz, un saludo muy cordial para usted, también para María y para toda la audiencia. Miguel, ¿cómo resulta Sergio Fajardo apoyando a Rodolfo Hernández? Bueno, pues digamos que en la medida en que pasan los días después de este, digamos, inesperado, previsible, complejo, 29 de mayo y empieza ya el mes de junio, vamos viendo que la espuma política va bajando. El tracking que vimos durante toda esta semana y que ya estamos empezando a ver otros resultados y apuestas durante este fin de semana, pues nos empieza a mostrar con más claridad un panorama que en política, digamos, obedece a un timing, ¿no? Que llamamos en política un timing, y es a saber medir muy bien los tiempos del elector, los tiempos del país, los tiempos de las campañas rivales. Y yo creo que de una u otra manera, Sergio Fajardo, desde que era gobernador de Antioquia y tuvo encuentros con el entonces alcalde de Bucaramanga, empezó a dar puntadas de lo que sería una posibilidad de trabajar como desde la orilla de los outsiders, de los candidatos, digamos, que se rebelan frente al sistema, de los que proponen un antisistema político, de los que, digamos, quieren capitalizar el hastío frente a la clase política, pero con una situación de menos agravantes, en el caso de Rodolfo, por la novedad de su aspiración, porque sabemos que Sergio Fajardo carga todavía con el desgaste de tener ya 3 campañas a cuestas, con un gobierno de Medellín que en su momento fue ejemplar, pero que ya dista casi 22 años de la actualidad, con una gobernación de Antioquia y con el tema de Hidroituango a cuestas también con un desgaste natural. Entonces, yo creo que eso, sumado a que yo he usado mucho la analogía de que Fajardo terminó en un carro solamente en los rines, porque se le fue buena parte del Partido Verde petrista, se le fue buena parte del Polo Democrático, quedó el ala de Jorge Enrique Robledo, el nuevo liberalismo quedó con sus directivas, pero buena parte de ese voto incluso se le fue antes del proceso congresional y por eso el nuevo liberalismo no llega a obtener el umbral. Entonces, prácticamente lo que hay con Fajardo es un voto fajardista, algo de un nuevo liberalismo y algo de ese llamado fajardismo, ¿cierto? Que él ha acarreado durante los últimos años como una simpatía más personal, que una simpatía más colectiva o ideológica, que además se vio lastimado, pues obviamente por la cantidad de rencillas que hubo en la llamada coalición de la esperanza, y también afectado, pues obviamente por el desgaste natural que hizo la campaña de Petro, prácticamente al tener mucha gente jugando con Fajardo un doble juego, o incluso que se la quitó sobre los días finales antes del día de 29 de mayo. A estas alturas se está hablando de la posibilidad de un acuerdo programático, ¿no? Porque Fajardo ha sido muy claro y Rodolfo Hernández lo ha hablado de que no hay componendas políticas, sino acuerdos programáticos. ¿En eso usted ve a Sergio Fajardo aceptando ser ministro de Educación, como lo han mencionado algunas personas? Sinceramente lo veo complicado, pues quienes conocemos a Sergio Fajardo de tiempo atrás por diferentes escenarios en los que él ha participado y diferentes circunstancias, sabemos que le cuesta mucho desprenderse, digamos, de la posición individual y que le cuesta, digamos, ceder frente a otros. De hecho, faltando 7 días, 8 días para el ejercicio final, hubo esa posibilidad de que se juntaran cuando Sergio Fajardo todavía tenía muy poco porcentaje. Supe de primera mano aquí en Bogotá de algunas fuentes de que algo que es real, y es que en política nunca 1 más 1 es 2. Es decir, cuando se da una adhesión, no siempre los votos adheribles transitan de manera matemática. Entonces, una salida de Fajardo del juego pudo haber derivado en un triunfo de Petro en primera vuelta. Por ende, Fajardo siguió en el juego, a pesar del gran desgaste con el que llegó al 29 de mayo. Yo veo complejo que Fajardo pueda, digamos, no ceder a esa situación, sobre todo porque ya hemos visto alfiles importantes como diputados en el Valle del Cauca, como la representante de la Cámara Catalina Ortiz, y otras fichas que ya se han ido donde Rodolfo. Entonces, lo más seguro es que se llegue a ese acuerdo programático. Hay algunos temas sensibles, el tema de la mujer, equidad de género, el tema de las relaciones internacionales, Venezuela, que se han llevado a esta discusión.
discusión que también tiene que confluir con la del nuevo liberalismo, que también durante esta semana tuvo la oportunidad de dialogar con los dos candidatos. Tiene que confluir porque finalmente están en una coalición y hoy el nuevo liberalismo, más que nunca sin participación congresional directa en Senado, pues necesita muchísimo de ese rumbo que tome Sergio Fajardo, sobre todo pensando en la alcaldía de Bogotá en el 2023. Y en cambio, Alejandro Gaviria adhiere a la campaña de Gustavo Petro. Ese es un cambio que uno podría decir no era previsible. Yo creo que era tan previsible como que Rodolfo hubiera podido ganar en esta primera vuelta. Te lo explico sobre todo desde la política capilar, de la capilaridad de la política. La candidatura de Alejandro Gaviria tiene un gran defecto y es que se liberalizó demasiado rápido, pero no se liberalizó desde la oficialidad de César Gaviria, sino que se liberalizó desde una corriente que de origen es petrista, como la que representa el senador Iván Darío Gudelo, como la que representa Luis Fernando Velasco, como la que representa también Luis Pérez Gutiérrez. Son liberalismos que volvieron rancia una aspiración joven y la envejecieron a nivel de fenotipo, a nivel de estilo político, a nivel de lo que representaba un Alejandro Gaviria recuperado del cáncer, rector de una universidad, con la frescura de la literatura, con sus ideas. Se encargaron de envejecerla muy rápido por quererla potenciar estos senadores y la politizaron, la untaron demasiado con el trapo rojo de izquierda. Entonces, a mí me parece que la adhesión de Gaviria no es tan impredecible como uno podría pensar ya mirando esos entretelones de la política a ese nivel. Pero tiene sentido, es decir, desde las propuestas y lo que se había planteado en el momento en que era precandidato, que él aspiraba era llegar directamente a la presidencia, aunque en la consulta se fue quedando. ¿Tiene sentido que las propuestas de Alejandro Gaviria quepan dentro del esquema de Gustavo Petro? Lo que pasa, Félix, es que el mundo de la política ha cambiado muchísimo. Podríamos citar aquí a Simon Bauman para hablar de una política cada vez más líquida, de una política cada vez más superficial. Lamentablemente, para bien o para mal, desde el marketing político, hoy hablamos más de personajes, de causas y de narrativas, que simplemente de propuestas racionales. Tú, María Beatriz y yo hoy estamos hablando desde el ámbito racional, pero hay un 80-85% de los colombianos en las 5 regiones que tienen un bajo nivel cultural, que se entretienen mirando historias en su Instagram o en otros, herramientas digitales de rápido consumo, y donde esa comida rápida, digamos, de las narrativas y de los personajes pueden permear mucho más la opinión de la ciudadanía. Yo creo que lo que pasó en este caso fue eso, ¿cierto? Y es la construcción de un personaje que fue fallido por el toque de la política, el toque de la política tradicional hoy tiene un efecto radioactivo. Podríamos hablar incluso de niveles de radioactividad. La candidatura de Fico Gutiérrez se uribizó demasiado rápido, y la uribización de una candidatura es como fue un efecto radioactivo de la campaña de Federico Gutiérrez. Cuando Federico Gutiérrez pudo vender su narrativa de ser independiente, de no tener nada que ver con el gobierno, la narrativa de la izquierda se lo comió vivo y nunca pudo hacerlo. Siempre fue tildado como Duque II o como el de Uribe. Entonces, y él trataba de soltarse un poco de esa narrativa y no lo logró. Entonces, digamos que en clave de lo que hoy están percibiendo y consumiendo los colombianos de a pie, que lo percibimos en las regiones del país, muchas veces en las ciudades nos obnubilamos por lo que es tradicional y por la política de siempre, pues ya uno se da cuenta cómo la gente percibe desde esa realidad y desde esa capilaridad política de la región. Entonces, hablando de uribismo y de todas estas corrientes, a esta hora podemos decir que el uribismo está con Rodolfo y el santismo llegó a la campaña de Gustavo Petro con Gaviria y con muchos otros que son exministros y personas que estuvieron muy cerca de Santos. Yo creo que con la llegada de Prada a la campaña de Petro quedó más que definido, con la llegada preliminar de Roy Barrera, Armando Benedetti, de un importante colectivo congresional y de gabinete de Juan Manuel Santos a la campaña de Petro, que se movilizó hacia allá al ver que la campaña de Sergio Fajardo no andaba, porque la campaña de Sergio Fajardo estaba María Ángela Holguín, gran relacionista pública que le proyectó la campaña hasta el año pasado a Sergio Fajardo en Bogotá, campaña que en una virtud que además le hizo cometer un error grande a Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez planteó una campaña desde Medellín,
Y hoy el país, así queramos que sea más regional, más descentralizado, necesita, por lo que implica una campaña política en dinero y en votos, poderse plantear desde la ciudad de Bogotá y poder ganar la ciudad de Bogotá. Cuando vemos el mapa y el microtargeting electoral de las localidades de Bogotá y lo que implica una votación como la de Bogotá junto a Soacha o incluso frente a algunas ciudades importantes, nos damos cuenta de lo trascendental que es iniciar esta campaña acá. En resumen, sí, yo siento que hoy el expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos está con la campaña de Gustavo Petro y creo yo que el Centro Democrático y el uribismo, quizá en silencio, quizá sin hacer mucho alarde, aunque hay algunos que han estado haciendo por ahí ruidos, está con Rodolfo Hernández. Y yo quiero también decir algo, no nos metamos, no creamos ese cuento de que Rodolfo Hernández no tiene maquinaria ni tiene dinero. Muchísimo dinero y muchísima maquinaria en los últimos días se le torció directamente a Federico Gutiérrez. Basta mirar Risaralda, basta mirar Barranquilla, basta mirar zonas de Medellín. Solamente en Antioquia, Rodolfo Hernández logró 500.000 votos, la mitad de la diferencia entre él y Federico Gutiérrez. Y eso no se logra solamente a punta de TikTok. O a mí que me digan que es que el TikTok es masivo en Bichada o en Casanare o en el Meta y entonces me cambio de país porque no entiendo nada. Bueno, y a propósito de eso, están también, Miguel, las encuestas. Es decir, las encuestas no les fue bien midiendo exactamente, pero sí mostraron una tendencia y muchos cuando hablan de números empiezan a sacar cuentas. Estos votos, los de Federico van para aquí, los de Fajardo van para allá. ¿Cómo repartiría usted esos votos y si cabe la frase de que Petro ya llegó a su techo? María Beatriz, ahí hay varios fenómenos. Uno es el de un Gustavo Petro que estadísticamente genera algo que en términos, digamos, de proporcionalidad frente a la desviación media, en su término estadístico, llamamos efecto tijera. Y hay un gran reconocimiento que lo lleva a que la aprobación y desaprobación fluctúen y se crucen. Que esto no le está pasando a Rodolfo Hernández a pesar de ser un hombre sobre los 77 años y con una gran tradición en política, pero no con tanta visibilidad como la de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido 4 o 5 veces congresista de Colombia, exalcalde de Bogotá, es una figura que tiene 20 años de trayectoria, con una enorme trayectoria y con una gran relevancia, quizá el líder de izquierda más importante que ha tenido Colombia en las últimas 2 décadas, eso no lo puede uno desconocer, además es un hombre muy brillante en la palabra y en la oratoria, y con una gran experiencia de gobierno. Entonces, yo creería que de una u otra manera allí se configura un fenómeno en el que Gustavo Petro tiene ese desgaste, y creo que sí, efectivamente en las últimas 6 encuestas, y eso lo reflejaron las encuestadoras, fluctuó entre el 38 y el 41%, cifra que al final fue la que fluctuó cuando estábamos haciendo los conteos el domingo, en ese efecto tijera. Distinto a Rodolfo Hernández que, desde mi punto de vista, las encuestas no se rajaron, sino que por normativa estuvimos 8 días a oscuras en medio de un crecimiento también vertiginoso y de un claro estancamiento de la campaña de Gutiérrez. También por evidencias en varias regiones del país, sé de los grandes problemas estructurales que tuvo la campaña de Federico Gutiérrez para poder crecer y el estancamiento que vivió precisamente por representar la continuidad del gobierno Duque. Las salidas del general Zapatero en su momento contra el rival Petro, la salida del presidente Duque hablando de una supuesta reelección suya, el cuestionar el tema de las pensiones, siempre era algo que golpeteaba directamente a Federico Gutiérrez y que antes fortalecía a un Gustavo Petro que tiene teflón cuando enfrenta a ese villano ideal. Pero ahorita está en problemas. ¿Por qué? Porque es que se le paró al lado un vengador que también lo pueden herir debido a que su relato y su narrativa también es la de la gente de a pie, contra los políticos, contra la corrupción, y resulta mucho más creíble en un hombre septuagenario que está por encima del bien y el mal, que ya tiene dinero y que no tiene tantos políticos rodeándolo. Miguel, ¿hay algún movimiento que pueda variar la balanza? Yo creo, Félix, que aquí hay un territorio que puede variar la balanza, y ese territorio se llama Antioquia y particularmente Medellín. Y también, digamos, en una segunda instancia, Santander. Pero en Antioquia y en Medellín tenemos un par de fenómenos, y es el fenómeno sobre todo, que ocurre en las segundas vueltas, y este es un fenómeno ya muy estudiado académicamente. En la primera vuelta los electores suelen votar por quien les gusta, en la segunda suelen votar en contra de quien no les gusta. Y yo creo que el voto antipetrista que se ha cultivado en Medellín y en Antioquia es de una trascendencia enorme, porque es donde, digamos, hay hoy
una votación cercana a los 2.800.000 votos efectivos, no potencial, sino los que sí votan, porque también no podemos pensar que es que la bolsa de votación en Colombia es limitada. Llevamos 25 años donde la gente ha votado hasta el 54%. Puede haber una fluctuación del 10%, pero siempre vota la misma gente, y es un voto mitad maquinaria, mitad opinión, en el caso de las presidenciales, que es distinto a las otras corporaciones. Entonces, en ese orden de ideas, para mí un escenario clave es Antioquia. Medellín, Antioquia, qué pase con el alcalde de Medellín, qué pase con los empresarios del GEA, qué pase con el voto antiuribista, que haga el pacto histórico allí, y obviamente en Santander, que es la tierra del actual candidato Rodolfo Hernández, donde también el petrismo ha tenido de una u otra manera ciertas bases políticas en algunos congresistas del Partido Liberal y Conservador que le pudieran ayudar mucho.